el ángel de la palabra del Señor. Nadie dijo sí. Me voy. Me abran sus Biblias, los que tienen una aquí. La carta a los Romanos, el capítulo 6. Ahí vamos a leer desde el versículo 11 hasta el fin del capítulo. Perdón, desde el versículo 12 al fin del capítulo. Romanos 6, 12 hasta 23. Muchas gracias. Lo único que ustedes ¿ya? Ok. ¿Lo tienen? ¿Sí? Amén. Yo leo desde mi versión. Por tanto, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como armas de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como armas de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es su texto. Empieza con las palabras por tanto. Entonces, estas palabras siempre nos enseñan que tenemos que conocer la línea de argumentación de la palabra, ¿sí? Bien, yo voy a dar una pequeña introducción en el contenido de la carta a los Romanos. Porque Pablo empieza la carta a los Romanos presentando a Jesús como aquel que fue profetizado
ya antes como hijo de David. Él murió en la carne, sí, pero por el poder del Espíritu resucitó y fue puesto como hijo de Dios y Señor. Entonces, desde aquí parte todo de la carta a los romanos, porque ahora va a mostrarnos cómo funciona el señorío de Jesús. Entonces, para mostrarnos eso, primero va a mostrarnos cómo funciona la salvación. Entonces, nos va a mostrar cómo funciona el pecado. Y va a mostrar que todas las personas, sean judíos que ya eran creyentes en Dios, o sean paganos que no creían en Dios, pero todos de naturaleza son pecadores. Todos son malos. Esto no me gusta mucho, pero todas las personas son egoístas. En ese sentido son malos. Son pecadores. ¿Eh? Y todos estarían castigados por la ley, todos estarían castigados por Dios. Pero ahora Dios hace algo y cambia nuestra posición ante Dios. Nos da un nuevo estado de condenado a justificado. Es porque Jesús murió en la cruz, esto viene en el capítulo 3, que Jesús, cuando Él murió en la cruz, derramó su sangre, fue hecho ya la propiciación por nuestros pecados. Es decir, el castigo cayó sobre Él para cumplir la justicia y nosotros somos libres. Los que creen en Jesús, entonces reciben el perdón de sus pecados, son limpiados por la sangre de Jesús y son libres del pecado. Entonces después el capítulo 4 nos va a mostrar que este funciona solamente por fe. Esto no funciona por tratar de cumplir los mandamientos, esto funciona por fe. Y nos va a mostrar en el ejemplo de Abraham, que Dios le dijo a Abraham, le reconoció como un justo antes de que Dios dio la ley, antes de que existían los mandamientos de la ley. Por el hecho de que Abraham creyó a Dios, Dios ya lo declaró como justo. Y así declarará como justos a todos que creen en Él. Y después sigue la cosa, mira, que incluye esta justificación. Y nos va a hablar en el capítulo 5 que por esta justificación tenemos acceso a Dios. Porque tenemos la seguridad que Dios no está en contra de nosotros, sino se reconcilió con nosotros. Tenemos paz con Dios. Y esta paz significa que sabemos que aún en las adversidades, aún en los sufrimientos, sabemos que no las pasemos porque Dios nos castiga, porque Dios está en contra de nosotros, sino son para producir paciencia en nosotros, son para producir en nosotros una fe que realmente sea aprobada. Y nosotros fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús. Y hablando de ese que fuimos reconciliados con Dios, va a hablar después que incluye eso. Eso significa que nosotros fuimos sacados de la herencia de la muerte, que a través del pecado de Adán llegó a todos los seres humanos. Él pecó y todos sus descendientes ahora nacen como pecadores. En todos está por naturaleza ya obrando la muerte. Y la muerte no solamente en el sentido que morimos físicamente, sino la muerte es el poder que nos separa de Dios, que es la única fuente de vida. Y la muerte nos constituye a nosotros todos en pecadores. Ahora, pero por Jesús, que murió por nosotros, Jesús y resucitó por nosotros, Jesús es la cabeza de una nueva humanidad. Si antes estábamos en la posición de pecadores por la herencia de Adán, pero ahora creyendo en Jesús
estamos en la posición de justos. Y esta posición incluye que nosotros podemos reinar. Ahora, antes dijo que empezó con que Jesús fue hecho por su resurrección, fue puesto en la posición de Hijo de Dios y de Señor, el reino. ¿Y cómo funciona esto? En el capítulo 5 de Romanos, versículo 17, dice que ahora podemos reinar en la vida. En lugar de que nosotros seamos gobernados por el pecado, ahora somos nosotros que podemos reinar. Es decir, gobernar como reyes en nuestra vida y en la vida eterna. No somos más dominados, sino somos reyes que podemos gobernar. Y si antes el pecado reinó como rey en nosotros, esto viene en el Romanos 5, 21, ahora la gracia reina como rey en nosotros. Todo porque Jesús murió y ya llevó el castigo por nuestros pecados, ya y resucitó, y los que creen en Él, los que son conectados con Él, y ahora pertenecen a Él, y tienen un nuevo estado, ya no pecador, sino justo. Y este incluye una nueva posición. Ya no son descendientes de Abraham, en el sentido de pecador, no tienen la posición de pecador ante Dios, sino tienen una posición como hijos justos. Y un nuevo gobierno, ahora gobierna la gracia, a través de la gracia, nosotros gobernamos como reyes en nuestra vida, ya no por el pecado dominantes. Y profundiza después en el capítulo 6. Porque si Romanos 5 terminó con eso, que ya no reina el pecado, sino la gracia reina, entonces viene en 6.1 la pregunta: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunda? De ninguna manera, dice. De ninguna manera, aparece varias veces en Romanos. Ahí en griego hay una expresión que se llama me egenoito. Y es una cosa, estas palabras, de ninguna manera, pero tienen que entender que es una forma muy fuerte. Nunca se puede decir en tono tranquilo, me egenoito. No. Siempre se dice en grito, me egenoito. Es decir, de ninguna manera. No pensar en eso. ¿Cómo podemos continuar en pecado? El igual nos va a mostrar en Romanos 6 que cuando nos bautizamos, es decir, en eso está incluido todo nuestro proceso de conversión. Cuando nos convertimos a Cristo, entonces nos unimos con Cristo, estamos juntos con Él también en su muerte y en su resurrección. La persona que éramos, el pecador que éramos antes, esta persona murió. Y ahora resucitamos con Cristo para una vida nueva. Y eso termina en Romanos 6:11, consideraos pues. Es el primer imperativo en la carta a los Romanos. Consideraos pues muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Porque Jesús murió por nosotros y resucitó para que la vida que tuvimos antes de conocerlo termina y tengamos una nueva vida, una vida que glorifica a Dios, una vida como gente que resucitó de entre los muertos, como gente que manifiesta el poder de Dios en esta tierra, que manifiesta el carácter de Dios en esta tierra. Para eso nos bautizamos. ¿Se recuerdan su bautismo? ¿Se recuerdan lo que
confesó ahí. Y siempre explicamos que este era un funeral. Entonces, ahora saca la conclusión de esto. Y dice, por tanto, Romanos 6:12, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Otra vez, la palabra reinar. No gobierna como rey el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y no obedezcáis a sus lujurias. Yo creo que no tengo que explicar qué son lujurias del cuerpo, ¿no? Hay lujurias de la lengua. Oye, la gente piensa en lujuria, piensa solamente en las cosas sexuales. Pero no solamente eso. Hay lujurias de la lengua. ¿Conocen eso? Hablando siempre así que, para que nosotros podemos poner los ojos. ¿Sí? Hay una lujuria de la lengua que nos hace hablar mal o nos hace hablar hiriente. Hay lujuria de los ojos. También hay lujuria de los oídos. A veces también muchos cristianos les gusta una música que saben que glorifica el pecado. Y lo disfrutamos. Yo por un tiempo fue así. Y blasfemaron a Dios en las canciones que yo escuchaba. Yo disfrutaba hasta que el Señor me abrió los ojos. Ya. Hay lujuria del cuerpo, hay lujuria sexual también. Hay lujuria que nos tratamos de llenar. Lujuria, ¿saben lo que es lujuria? Lujuria es la atracción que las cosas tienen hacia nosotros porque tratamos de llenar nuestro corazón con ellos. Eso es lujuria. Es el afán de llenar nuestro corazón con basura. Esa es lujuria. Entonces dice ahora que no reina el pecado en nuestro cuerpo mortal, para que justamente nuestro cuerpo no obedezca a las lujurias. ¿Por qué puede decir eso? Por una simple causa. Hay un poder más fuerte que las lujurias. Y eso es la sangre de Jesús, que no solamente nos limpia en el sentido que Dios nos perdona los pecados, sino la sangre de Jesús rompe las cadenas del pecado. La sangre de Jesús echa pedazos a las puertas de bronce. La sangre de Jesús nos pone en libertad. La sangre de Jesús nos saca del poder del pecado, ¿sí? Y hay un poder en nosotros entonces, es el Espíritu Santo que se opone al pecado, que hace que no podemos aguantar el pecado, que no lo podemos disfrutar. Y aún cuando caemos otra vez en pecado, aún cuando otra vez obedecemos a las lujurias de la carne, no podemos disfrutarlo, porque el Espíritu Santo no nos permite. Y hay solamente un deseo en nosotros, que es salir de eso. Si uno no tiene este deseo, está muerto. Versículo 3. No presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como armas de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios
como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como armas de justicia. Y si en muchas traducciones bíblicas no usan la palabra armas, se usan la palabra instrumentos. Mira, lo que está en el texto griego, la palabra hoplon, lo revisé, todos, donde más aparece en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando toman cautivo a Jesús, ahí se acerca Judas con los otros y los otros que tienen linternas, antorchas y armas. O en Romanos 13, 12 dice: la noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vestámonos con las armas de la luz. O en 2 Corintios 6:7 dice: la palabra de verdad en el poder de Dios por armas de justicia para la derecha y para la izquierda. Así se presenta el apóstol Pablo. También en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y Pedro dice en 1 Pedro 4:1, dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Siempre se trata de armas. Y también aquí creo que se trata de armas. Y es profundo. Entonces dice que debemos presentar nuestros miembros, es todo nuestro cuerpo, nuestra lengua, nuestros ojos, nuestros brazos, piernas. Todos, el cuerpo representa nuestras acciones. Debemos presentar nuestros miembros a Dios como armas de justicia. No presentarlos al pecado como armas de injusticia. Mira, cuán profundo es. Si nosotros obedecemos al pecado y seguimos entonces en eso, nos transformamos en armas del diablo. ¿Y cuántos creyentes hay que de repente se transformaron en armas del diablo? Si yo sigo pecando, soy una arma poderosa del diablo. Imagínate si el diablo me va a usar para destrucción, para destruir a otras personas. Si yo presento, por ejemplo, mi lengua a la injusticia, entonces con mi lengua el diablo va a hacer daño. Le va a hacer un arma en sus manos. El pecado en Romanos 6 aparece como personificado, porque detrás del pecado hay una persona también. Y es el diablo. Entonces la cosa es, o nos presentamos a la justicia, decía, nos presentamos a Dios, presentamos nuestros miembros. Ahí no se trata de solamente no pecar, aquí se trata de que Dios me usa. Porque si solamente nos paramos en que, mira, soy cristiano, no quiero pecar más, pues solamente no pecar, todavía no nos presentamos a Dios. No, si nos presentamos a la justicia, entonces no solamente se trata de no hacer el pecado, no, se trata de hacer el bien. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Se trata de obedecer a lo que Dios quiere. Se trata de una actitud. Aquí estoy, Señor, úsame. A ti te quiero servir. Para ti quiero vivir. Todo pertenece a ti. Mi lengua pertenece a ti. No quiero hablar basura. Quiero hablar bendición. Mis ojos pertenecen a ti. Ya no quiero ver basura. Quiero ver a las personas como tú las ves. Mis pensamientos te pertenecen a ti. Mis manos te pertenecen a ti. Ya no quiero hacer cosas malas. Quiero hacer tu voluntad. Quiero con mis manos bendecir. Mis pies te pertenecen a ti. Ya no quiero ir a lugares de tinieblas. Quiero ir a donde tú me mandas. Y no hay zona gris o
somos armas en las manos del diablo o somos armas en las manos de Dios. ¿Qué quieres? Si caemos en pecado, tenemos que levantarnos y de nuevo presentarnos a Dios. ¿Cierto? ¿Y por qué es posible? ¿Por qué Pablo puede mandarnos eso? ¿Por qué es posible? Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira, estar bajo la ley significa que yo sé qué es lo correcto y lo que es lo incorrecto. Yo sé que tengo que hacer lo correcto y no debo hacer lo incorrecto. Pero con eso estoy solo. Y no voy a lograr hacer lo correcto. La ley nos dice qué es la voluntad de Dios, pero ahí Pablo no nos ayuda a hacerlo. No sirve si uno sabe los mandamientos de Dios, solamente. No sirve si uno solamente sabe lo que es lo correcto y lo que es lo malo. Porque no vamos a tener la capacidad de dejar lo malo para hacer lo correcto. Solamente saber eso no sirve. Ahí estaríamos bajo la ley. Pero ahora dice, no están bajo la ley. No tienen que con sus fuerzas humanos hacer lo bueno. No, ustedes están bajo la gracia. La gracia es un poder. La gracia, dice Romanos 5:21, que reina en nosotros. Como reina nos gobierna. La gracia es un poder. La gracia es el poder del Espíritu Santo en acción en nosotros, hermanos. La gracia es la presencia del Señor en nosotros. La gracia no solamente es perdón de los pecados. La gracia es libertad del pecado. La gracia no solamente es que ya soy malo, pero aún el Señor me ama así, tal como soy. La gracia es un poder que me cambia. Y si no cambio es porque no estoy bajo la gracia. La gracia es el amor de Dios derramado en nuestro corazón que nos hace amar. La gracia es el amor inmerecido. Es el amor de Dios que nos abraza y nos hace suyo. La gracia es el favor de Dios que nos atrae hacia Él. Y que ahí estamos, y Él nos toma de la mano y dice, mira, hijo, no tienes que lograrlo por tus fuerzas, yo estoy contigo. Si tu corazón está lleno del amor de Dios, eres capaz de amar. Si no eres capaz de amar, porque tu corazón está vacío. O lleno de basura, no sé. Y a nadie va a saber si decimos simplemente, mira, tienes que hacer eso. Ya. ¿Y cómo? ¿Sabes? Cuenta con Dios. Cuenta con el favor de Dios. Si tú decides dejar el pecado, tienes que hacerlo con la convicción de que Dios te saca de eso. Si anda ahora, no te saca ahora algunas cosas, pero nunca te des por vencido. Porque a ti no solamente te dicen lo que tienes que hacer, a ti Dios te da el poder para hacer las cosas en diferente manera. Si no confías en este poder, si tú no puedes creer que realmente cuando tú aceptas, si una persona acepta al Señor, si todavía no lo has hecho, quiero decirte que incluye aceptar al Señor.
Aceptar al Señor incluye que uno toma la decisión, mira, la vida que hasta ahora lleve, la dejo al lado. Ya no gobierno yo, ya no decido yo lo que hago. Ahora, Señor, me entrego a ti, soy tuyo con todo. Y si esto pasa, entonces, realmente la persona que fuiste hasta este momento deja de existir. El Señor no exige una nueva vida de ti, sino te da una nueva vida. Esa es la gran diferencia con la ley. La ley solamente te exige una nueva vida, pero ahí estás con tu carácter y no logras nada. Dios te regala una nueva vida, te da una nueva vida, te resucita de entre los muertos, te transforma. Si es que realmente te arrepientes de tus pecados, te entregas a Él. Y cuenta con Jesús que murió por ti en la cruz. Con Él estás conectado. Cuando Él murió en la cruz, la persona que fuiste, la persona pecadora, la persona egoísta, que eres de naturaleza, también murió. Cuando Él resucitó, con este también a ti te da una nueva vida. Este mismo resucitado quiere vivir en tu corazón, quiere llenarte con su Espíritu Santo. Si eres lleno del Espíritu, hermano, el pecado no te puede dominar. No puede reinar como rey.